En 1993, niña desapareció durante un desfile escolar. 20 años después, encuentran algo en el almacén. El sol brillaba intensamente sobre Cedar Falls, Iowa, ese 4 de julio de 1993. Las calles del pequeño pueblo estaban decoradas con banderas americanas que ondeaban suavemente en la brisa matutina, y el aroma de las hamburguesas y hot dogs ya comenzaba a filtrarse desde los puestos que se preparaban para la celebración del Día de la Independencia. Era uno de esos días perfectos de verano que parecían sacados de una postal estadounidense, el tipo de día que los residentes de Cedar Falls recordarían con nostalgia durante años. En la escuela primaria Lincoln, la maestra Patricia Henley revisaba por quinta vez la fila de sus estudiantes de segundo grado. Los niños, vestidos con sus mejores ropas patrióticas, se movían inquietos bajo el calor creciente, algunos ajustándose las pequeñas banderas que llevaban en las manos, otros intentando mantener en su lugar las coronas de papel decoradas con estrellas rojas, blancas y azules. ¿Todos tienen sus banderas?, preguntó la señora Henley, su voz llevando esa mezcla de autoridad maternal y nerviosismo que caracterizaba a los maestros durante los eventos escolares importantes. Recuerden, cuando lleguemos a la calle Main, mantengan la formación, no se salgan de la fila. Emma Rodríguez levantó su pequeña mano, agitando la bandera americana con entusiasmo. A sus 8 años, era una niña menuda con cabello castaño oscuro, recogido en 2 coletas perfectas, cortesía de los cuidados matutinos de su madre, Carmen. Sus grandes ojos marrones brillaban con la emoción típica de una niña que estaba a punto de participar en su primer desfile escolar importante. «Mami me puso mi vestido favorito», le susurró a su compañera de clase, Jessica Miller, señalando el vestido azul marino con pequeñas estrellas blancas bordadas que Carmen había comprado especialmente para la ocasión. «Dice que me voy a ver muy bonita en las fotos». Carmen Rodríguez había llegado temprano esa mañana, cámara en mano, para asegurarse de conseguir el mejor lugar desde donde fotografiar a su hija durante el desfile. Era una mujer de 32 años, enfermera en el hospital local, que había emigrado de México 10 años atrás junto con su esposo Miguel, para buscar una vida mejor para su familia. Cedar Falls había sido perfecto para ellos, lo suficientemente pequeño para sentirse seguro, pero con oportunidades de trabajo decentes y una comunidad que, aunque inicialmente recelosa, había llegado a aceptarlos. Miguel trabajaba en la fábrica de implementos agrícolas en las afueras del pueblo, un trabajo duro pero estable que le permitía mantener a su familia. Era un hombre callado, de manos trabajadoras y sonrisa fácil, que se había ganado el respeto de sus compañeros de trabajo por su dedicación y honestidad. Los Rodríguez eran exactamente el tipo de familia que Cedar Falls apreciaba. Trabajadores, respetuosos de las tradiciones y profundamente comprometidos con su comunidad adoptiva. ¿Están listos, chicos? La voz del director, el señor Thompson, resonó por el patio de la escuela. Era un hombre alto y delgado, con cabello gris y gafas que perpetuamente se deslizaban por su nariz. Había sido director de la escuela primaria Lincoln durante 15 años. Y el desfile del 4 de julio era uno de sus eventos favoritos del año. Recuerden, representan a nuestra escuela. Caminen derechos, sonrían y saluden a sus familias. La formación comenzó a moverse lentamente hacia la calle Main, el corazón del pequeño distrito comercial de Cedar Falls. Los estudiantes marchaban en filas ordenadas, organizados por grado, con los más pequeños al frente. Emma caminaba en la tercera fila de los estudiantes de segundo grado entre Jessica Miller y Tommy Chen, un niño tímido cuya familia había llegado al pueblo el año anterior. Las aceras estaban llenas de familias,
muchos con sillas plegables que habían traído desde temprano para reclamar los mejores lugares. Carmen Rodríguez estaba ubicada justo frente a la farmacia Walton, su cámara lista, el corazón hinchado de orgullo mientras veía acercarse a su pequeña hija. Miguel había logrado salir temprano del trabajo y estaba parado junto a ella, su uniforme de trabajo aún puesto, pero su sonrisa tan amplia como siempre que veía a Emma. «¡Ahí viene nuestra princesa!», gritó Carmen, agitando la mano cuando Emma apareció en su campo de visión. La niña sonrió ampliamente y agitó su bandera con más entusiasmo, claramente emocionada de ver a sus padres entre la multitud. El desfile avanzaba lentamente por la calle Main, pasando frente a las tiendas locales que habían decorado sus escaparates con temas patrióticos. La ferretería Johnson tenía una exhibición de herramientas antiguas americanas, mientras que la panadería Sullivan había creado un escaparate con pasteles decorados como la bandera americana. Todo el pueblo había participado en hacer de este día algo especial. El detective James Morrison estaba de servicio ese día, como siempre durante los eventos públicos importantes. A los 35 años, era uno de los 2 detectives del Departamento de Policía de Cedar Falls, una fuerza pequeña pero eficiente que rara vez tenía que lidiar con algo más serio que disputas domésticas menores o adolescentes bebiendo en el parque. Morrison era un hombre corpulento con cabello rubio que comenzaba a escasear, y una forma de caminar que sugería años de entrenamiento militar, lo cual era correcto. Había servido en el ejército antes de regresar a su pueblo natal para convertirse en policía. Estaba parado en la intersección de Main y Elm, dirigiendo el tráfico y manteniendo un ojo en la multitud, cuando notó algo que le llamó la atención. Un hombre que no reconocía estaba parado al final de la multitud, cerca del callejón que corría detrás de las tiendas. El hombre era alto, vestía una gorra de béisbol que le cubría la cara y tenía una cámara colgando del cuello. No era inusual que los visitantes vinieran a Cedar Falls para el desfile, pero algo en la forma en que el hombre observaba específicamente a los niños, en lugar de disfrutar del evento en general, hizo que Morrison mantuviera su atención en él. Mientras tanto, el desfile continuaba su curso. Emma seguía marchando alegremente, ocasionalmente volteando para saludar a otros familiares conocidos en la multitud. La señora Henley caminaba junto a su clase, contando constantemente para asegurarse de que todos sus estudiantes estuvieran presentes. Era una rutina que había perfeccionado a lo largo de sus 20 años de enseñanza. Contar, observar, contar de nuevo. 1, 2, 3. Murmuró para sí misma, sus ojos recorriendo las pequeñas cabezas de sus estudiantes. 18, 19, 20. Todos estaban ahí, marchando en formación, agitando sus banderas. Fue cuando el desfile llegó a la intersección de Main y Elm que las cosas comenzaron a complicarse. Una banda de música de la escuela secundaria había comenzado a tocar detrás de los estudiantes de primaria, y el ruido era considerable. Al mismo tiempo, un grupo de veteranos de la guerra de Vietnam marchaba detrás de la banda, lo que había atraído a muchos espectadores que querían mostrar su respeto. La multitud comenzó a moverse, algunos espectadores cambiando de posición para obtener mejores vistas de los veteranos. Carmen Rodríguez, ansiosa por obtener la foto perfecta de Emma con los veteranos de fondo, comenzó a moverse entre la multitud, su cámara lista. Emma, viendo a su madre moverse, instintivamente quiso saludarla de nuevo. Sin pensar, la niña de 8 años dio un pequeño paso fuera de la formación, solo un paso, para obtener una mejor vista de su mamá entre la multitud que se movía. La señora Henley, momentáneamente distraída por un estudiante que había dejado caer su bandera, no notó inmediatamente que Emma se había movido ligeramente fuera de la fila. Cuando volvió a contar,
Solo unos segundos después, siguió viendo 20 cabezas pequeñas. No se dio cuenta de que Tommy Chen, nervioso por estar en el desfile, había cerrado el espacio que Emma había dejado al moverse. El detective Morrison, todavía observando al hombre de la gorra de béisbol, notó que éste había comenzado a moverse hacia el callejón. Algo en su instinto policial le dijo que debía seguirlo, pero su deber inmediato era mantener el tráfico fluyendo y el desfile seguro. Tomó la decisión de caminar casualmente hacia el callejón, manteniendo tanto al desfile como al hombre extraño en su campo de visión. Emma, ahora ligeramente separada de su clase, continuó caminando, pero había perdido el ritmo de la formación. Estaba intentando alcanzar a sus compañeros cuando una mujer en la multitud le sonrió y le hizo una señal para que se acercara. ¿Te perdiste de tu grupo, cariño?, le preguntó la mujer, una señora mayor que Emma no reconocía, pero que tenía una sonrisa amable. «¿Puedo ayudarte a encontrar a tu maestra?» Emma, que había sido enseñada a ser educada con los adultos, se acercó a la mujer. En ese momento preciso, la banda de música alcanzó un crescendo particularmente fuerte, y la multitud estalló en aplausos por los veteranos que pasaban. El ruido era ensordecedor. Fue en ese momento de caos auditivo y visual que Emma Rodríguez desapareció. La señora Henley no se dio cuenta hasta que el desfile llegó al final de la ruta, en el parque municipal, donde se suponía que los estudiantes se reunirían con sus familias. Mientras organizaba a sus estudiantes en filas para el conteo final, su corazón se detuvo. 19. Murmuró contando de nuevo. 19. El pánico comenzó a instalarse en su pecho. ¿Dónde está Emma? ¿Alguien ha visto a Emma Rodríguez? Los estudiantes se miraron entre ellos con confusión. Jessica Miller, la mejor amiga de Emma, levantó la mano tímidamente. «Estaba aquí hace un rato», dijo con voz pequeña. «Estaba agitando su bandera». Carmen Rodríguez, que se había dirigido directamente al punto de reunión después de tomar sus fotos, llegó sonriente, esperando abrazar a su hija y escuchar todo sobre su primera experiencia en el desfile. Cuando vio la expresión de pánico en el rostro de la señora Henley, su sonrisa se desvaneció instantáneamente. «¿Dónde está Emma?», preguntó Carmen, su voz ya temblando con una premonición terrible. Yo no». La señora Henley no podía completar la frase. En 20 años de enseñanza, nunca había perdido a un estudiante. Estaba aquí, estaba en la formación. El detective Morrison, que había perdido de vista al hombre de la gorra de béisbol en el callejón, llegó corriendo cuando escuchó la conmoción. Su entrenamiento policial se activó inmediatamente. «¿Cuándo fue la última vez que alguien vio a Emma?», preguntó, su voz calmada pero urgente. «Durante el desfile», respondió la señora Henley, las lágrimas comenzando a formar en sus ojos. Estaba contando constantemente, estaba ahí. Miguel Rodríguez llegó corriendo desde donde había estado conversando con otros padres de familia. Cuando vio las caras de pánico de su esposa y la maestra, supo inmediatamente que algo terrible había pasado. «¿Dónde está mi hija?», preguntó, su acento volviéndose más pronunciado como siempre que estaba bajo estrés. Morrison ya estaba radiando a la estación de policía. «Tenemos una niña desaparecida en el parque municipal. Emma Rodríguez, 8 años, cabello castaño, vestido azul con estrellas blancas. Inicien protocolo de búsqueda inmediatamente». Lo que siguió fueron las 2 horas más desesperantes en la vida de Carmen y Miguel Rodríguez. La policía local, reforzada por agentes del condado, organizó una búsqueda sistemática. Dividieron el pueblo en sectores, interrogaron a todos los espectadores del desfile que pudieron encontrar y revisaron cada tienda, cada casa, cada rincón donde una niña pequeña pudiera estar escondida o perdida. La comunidad de Cedar Falls respondió con la solidaridad característica de los pueblos pequeños.
Docenas de voluntarios se unieron a la búsqueda, llamando el nombre de Emma por las calles, revisando patios traseros, revisando incluso los contenedores de basura y alcantarillas. El parque municipal se convirtió en un centro de comando improvisado, con Carmen y Miguel esperando noticias, rodeados por amigos y vecinos que ofrecían apoyo y oraciones. La señora Thompson, la esposa del director, trajo café y sándwiches para los buscadores. El padre Mackenzie, de la iglesia católica local, llegó para ofrecer consuelo espiritual a la familia Rodríguez. Incluso aquellos residentes que habían sido inicialmente fríos con la familia mexicana se presentaron para ayudar, unidos por la urgencia universal de encontrar a una niña perdida. Pero cuando el sol comenzó a ponerse sobre Cedar Falls, ese 4 de julio de 1993, Emma Rodríguez seguía desaparecida. No había rastro de ella. No había testigos confiables de dónde había ido. No había evidencia de lo que había pasado. El detective Morrison, después de horas de búsqueda infructuosa, tomó la decisión de contactar al FBI. Un caso de niño desaparecido que duraba más de unas pocas horas requería recursos que el pequeño departamento de policía de Cedar Falls simplemente no tenía. Esa noche, Carmen Rodríguez no durmió. Se sentó en la ventana de la cocina de su casa, mirando hacia la calle, esperando ver a su pequeña hija caminar por la acera, tal vez confundida, tal vez asustada, pero viva y a salvo. Miguel se sentó junto a ella, su brazo fuerte alrededor de sus hombros, ambos unidos en su vigilia silenciosa. «Va a volver a casa», susurró Carmen, más para convencerse a sí misma que para convencer a su esposo. «Nuestra Emma es inteligente, va a encontrar su camino de regreso a casa». Pero en el fondo de su corazón, Carmen ya sabía que algo terrible había pasado. Una madre sabe estas cosas. Y esa noche, por primera vez desde que había llegado a Cedar Falls hace 10 años, no se sintió segura en el pueblo que había llegado a amar como su hogar. El 4 de julio de 1993 había comenzado como una celebración perfecta de la comunidad y el patriotismo americano. Terminó como el día que cambió para siempre la inocencia de Cedar Falls, Iowa. El día que una niña de 8 años desapareció sin dejar rastro, llevándose con ella la paz mental de todos los que la conocían y amaban. El amanecer del 5 de julio llegó gris y húmedo a Cedar Falls, como si el cielo mismo estuviera reflejando la angustia que se había apoderado del pueblo. Carmen Rodríguez no se había movido de la ventana de la cocina, sus ojos hinchados y rojos de llorar, pero aún vigilantes, aún esperando. Miguel había logrado dormir apenas 1 hora en el sofá, despertándose cada pocos minutos con la esperanza de que todo hubiera sido una pesadilla. A las 6:30 de la mañana, 2 automóviles negros con placas federales llegaron a Cedar Falls. El agente especial del FBI, Marcus Chen, un hombre de 42 años con experiencia en casos de niños desaparecidos, bajó del primer vehículo junto con su compañera, la agente especial Linda Walsh. Chen había visto demasiados casos como este en sus 15 años con el Bureau y sabía que las primeras 48 horas eran cruciales. Detective Morrison. Chen extendió la mano mientras se acercaba al comando improvisado que la policía local había establecido en el parque municipal. Hablamos por teléfono anoche. Necesitamos que nos ponga al día con todo lo que saben hasta ahora. Morrison, que había estado despierto toda la noche coordinando la búsqueda, se veía exhausto, pero determinado. Agente Chen, gracias por venir tan rápido. Tengo a toda mi gente trabajando en esto, pero reconozco que necesitamos ayuda federal. La agente Walsh, una mujer menuda con cabello rubio corto y ojos azules penetrantes, ya estaba examinando el mapa del pueblo que Morrison había marcado con las áreas ya registradas. ¿Han encontrado algo? ¿Alguna evidencia física? ¿Testigos confiables?
Esa es la parte más frustrante, respondió Morrison, pasándose la mano por el cabello. Es como si se hubiera desvanecido en el aire. Hemos hablado con cada persona que estaba en el desfile, revisamos cada tienda, cada casa, donde los residentes nos dieron permiso. Nada. Chen asintió grimemente. Necesitamos hablar con los padres primero, luego con la maestra, y quiero una lista de todos los hombres adultos que estaban en el desfile y que no son residentes conocidos del pueblo. Mientras los agentes federales comenzaban su investigación, Carmen y Miguel Rodríguez se preparaban para el interrogatorio más difícil de sus vidas. Carmen se había puesto el mismo vestido que había usado el día anterior, como si cambiar de ropa fuera una traición a la esperanza de que Emma regresaría y todo volvería a la normalidad. Señores Rodríguez, Chen habló en español fluido, lo que inmediatamente tranquilizó a la pareja. Sé que esto es extremadamente difícil, pero necesito que me cuenten todo lo que recuerdan del día de ayer, sin importar qué tan insignificante les parezca. Carmen comenzó a hablar, su voz temblorosa pero determinada. Emma estaba tan emocionada. Se despertó temprano, quería asegurarse de que su vestido estuviera perfecto. Hablamos sobre cómo comportarse durante el desfile, sobre mantenerse con su clase. ¿Emma alguna vez se había alejado antes? ¿Era propensa a seguir a extraños?, preguntó Walsh gentilmente. Miguel negó con la cabeza enfáticamente. Emma es muy obediente, siempre nos obedece, y le hemos enseñado sobre los peligros, sobre no hablar con extraños. Pero ella confía en la gente, añadió Carmen, una nueva ola de lágrimas amenazando con caer. Es una niña muy dulce, muy amigable. Si alguien le hubiera dicho que la estaba ayudando a encontrar a su maestra... Chen tomó notas detalladas mientras los padres hablaban. Después de una hora exhaustiva de preguntas, tenía una imagen clara de Emma Rodríguez. Una niña normal de 8 años, bien educada, obediente, pero naturalmente confiada y amigable. El tipo de niña que podría ser fácilmente manipulada por un adulto con malas intenciones. Mientras tanto, Walsh estaba interrogando a la señora Henley, quien estaba devastada por la culpa. He repasado ese momento 1000 veces en mi mente, sollozó la maestra. Había tanto ruido, tanta confusión. Por un segundo, solo un segundo, no estuve contando. Señora Henley, esto no es su culpa, Walsh le aseguró. Está claro que ama a sus estudiantes y que normalmente es muy cuidadosa. Necesito que me ayude a reconstruir exactamente dónde estaba cada niño cuando se dio cuenta de que Emma había desaparecido. La entrevista con los compañeros de clase de Emma reveló detalles pequeños, pero potencialmente importantes. Jessica Miller recordaba que Emma había estado hablando sobre querer saludar a su mamá. Tommy Chen mencionó que había visto a una señora mayor hablando con Emma, pero su descripción era vaga. Tenía cabello gris y sonreía mucho. Chen decidió que era hora de ampliar la búsqueda y intensificar la investigación. Quiero equipos K9 aquí para mañana, le dijo a Morrison, y necesito que organicemos entrevistas casa por casa con todos en el pueblo. Alguien vio algo, aunque no se den cuenta de que era importante. El segundo día de búsqueda trajo más recursos, pero también más desesperación. Los perros rastreadores llegaron desde Des Moines, entrenados especialmente para encontrar personas desaparecidas. Utilizando una de las camisetas de Emma, los perros intentaron seguir su rastro desde el último lugar donde había sido vista durante el desfile. Los resultados fueron perturbadores. Los perros siguieron un rastro desde la calle Main hasta el callejón detrás de las tiendas, el mismo callejón donde Morrison había visto al hombre misterioso con la gorra de béisbol. Pero ahí, el rastro se detenía abruptamente, como si Emma hubiera sido llevada en un vehículo.
Esto confirma nuestras peores sospechas, Chen le dijo privadamente a Morrison. Emma fue secuestrada, y quienquiera que lo hizo tenía un plan. La noticia del secuestro comenzó a extenderse más allá de Cedar Falls. Los medios de comunicación regionales llegaron al pueblo, estableciendo cámaras frente a la casa de los Rodríguez y entrevistando a cualquier residente dispuesto a hablar. La historia de la niña mexicana-americana desaparecida durante el desfile del 4 de julio capturó la atención nacional rápidamente. Carmen y Miguel se encontraron thrust into un mundo mediático para el cual no estaban preparados. Aparecieron en conferencias de prensa, suplicando por información sobre su hija, ofreciendo las pocas fotos que tenían de Emma para que fueran transmitidas por todo el país. Por favor, Carmen imploró frente a las cámaras, su inglés entrecortado por la emoción. Si alguien tiene a nuestra Emma, por favor devuélvanos a nuestra bebé. Ella es todo para nosotros, no les hará daño. Solo devuélvanosla. Pero los días pasaron sin pistas sólidas. La investigación del FBI se expandió a nivel estatal, luego nacional. La foto escolar de Emma, con su sonrisa dulce y sus grandes ojos marrones, apareció en carteles de niño desaparecido en gasolineras, tiendas de conveniencia y oficinas postales por todo el Medio Oeste. El detective Morrison trabajaba 18 horas al día, siguiendo cada pista por más remota que fuera. Una llamada de una mujer en Nebraska que había visto a una niña que se parecía a Emma en una gasolinera resultó ser una falsa alarma. Un reporte desde Minnesota sobre una niña hispánica parlando con un hombre mayor en un parque también llegó a nada. La frustración comenzó a afectar a todos los involucrados en la investigación. Chen había visto este patrón antes. Después de la explosión inicial de atención mediática y búsqueda intensiva, si no se encontraban pistas sólidas rápidamente, el caso comenzaba a enfriarse, sin importar qué tan desesperadamente continuaran trabajando. Necesitamos ampliar nuestro perfil del sospechoso, le dijo Chen a Walsh durante una sesión nocturna de planificación. Este no fue un crimen de oportunidad. Quienquiera que tomó a Emma había estado observando, planificando. Walsh había estado desarrollando un perfil psicológico del secuestrador basado en los hechos conocidos. Varón blanco, probablemente entre 25 y 45 años, familiar con el pueblo y sus rutinas. Conocía sobre el desfile, sabía que sería el momento perfecto para actuar cuando hubiera mucha confusión y distracción. Y el hecho de que el rastro terminara en el callejón sugiere que tenía un vehículo esperando, añadió Chen. Esto fue premeditado. Mientras los investigadores federales trabajaban en su perfil, la comunidad de Cedar Falls comenzó a cambiar de maneras sutiles pero profundas. Los padres que antes permitían que sus hijos jugaran libremente en las calles, ahora los mantenían bajo supervisión constante. Las puertas que nunca habían sido cerradas con llave, ahora permanecían aseguradas durante el día. La confianza inocente que había caracterizado al pequeño pueblo comenzó a erosionarse. María Santos, una amiga cercana de Carmen, que también había emigrado de México, notó los cambios más amplios en la actitud del pueblo hacia las familias latinas. Algunas personas nos miran diferente ahora, le confió a Carmen durante una de sus visitas diarias, como si fuéramos nosotros quienes trajimos esta tragedia al pueblo. Carmen estaba demasiado consumida por el dolor para notar estas tensiones raciales sutiles, pero Miguel las sintió agudamente. En el trabajo, algunos compañeros que antes eran amigables, ahora parecían distantes. Las conversaciones se detenían cuando él entraba a la sala de descanso. Nadie lo culpaba directamente, pero había una sensación implícita de que la tragedia había venido de afuera. Había perturbado la paz de Cedar Falls. A medida que pasaron las semanas, la búsqueda intensiva se convirtió en una investigación a largo plazo.
Los agentes federales regresaron a sus oficinas en Des Moines, dejando el caso en manos de Morrison y el departamento de policía local, aunque con la promesa de apoyo continuo si surgían nuevas pistas. El dormitorio de Emma permaneció exactamente como ella lo había dejado esa mañana del 4 de julio. Carmen limpiaba la habitación obsesivamente, arreglando los peluches, doblando la ropa pequeña, manteniendo todo listo para cuando su hija regresara a casa. Miguel trataba gentilmente de sugerir que tal vez deberían comenzar a aceptar que Emma podría no volver, pero Carmen se negaba a considerar esa posibilidad. «Ella va a volver», insistía Carmen cada noche cuando se sentaba junto a la ventana de la cocina. «Las madres saben estas cosas, puedo sentirla. Está ahí afuera esperando regresar a casa». El primer aniversario de la desaparición de Emma fue particularmente difícil. El pueblo organizó una vigilia con velas en el parque municipal, el mismo lugar donde había sido vista por última vez. Cientos de residentes se reunieron, sosteniendo velas y fotos de Emma, rezando por su regreso seguro, o al menos por respuestas sobre lo que le había pasado. Carmen y Miguel estuvieron en el centro de la vigilia, agradecidos por el apoyo continuo de su comunidad, pero devastados por el hecho de que estuvieran marcando un año entero sin su hija. Carmen había envejecido visiblemente durante ese año, su cabello ahora mostrando hebras grises, su rostro marcado por líneas de preocupación y dolor que no habían estado ahí antes. Emma estaría en 3er grado ahora, susurró Carmen durante la vigilia. Le habría encantado la señora Peterson. Era su maestra favorita. El detective Morrison, quien había formado un vínculo cercano con la familia Rodríguez durante el año de investigación, habló durante la vigilia. «No hemos renunciado», prometió a la multitud reunida. «Nunca nos rendiremos. Emma Rodríguez es parte de esta comunidad y continuaremos buscando respuestas hasta que las encontremos». Pero privadamente, Morrison sabía que las posibilidades de encontrar a Emma viva después de un año completo eran prácticamente nulas. Las estadísticas eran brutalmente claras. La mayoría de los niños secuestrados por extraños son asesinados dentro de las primeras 3 horas. El hecho de que no hubiera sido encontrado un cuerpo después de búsquedas exhaustivas en todo el estado sugería que quienquiera que había tomado a Emma había sido muy cuidadoso en ocultar la evidencia. Pero también sabía que Carmen y Miguel Rodríguez necesitaban esperanza para sobrevivir. Y sabía que él tenía la responsabilidad profesional y personal de continuar investigando, mientras hubiera la más mínima posibilidad de encontrar respuestas. Así que la búsqueda continuó, evolucionando de una operación de rescate urgente a una investigación criminal a largo plazo. Los expedientes del caso crecieron más gruesos, con reportes de seguimiento, entrevistas adicionales y pistas falsas que llevaban a callejones sin salida. El nombre de Emma Rodríguez se unió a la trágica lista de niños americanos que simplemente desaparecieron, dejando atrás solo preguntas sin respuesta y corazones rotos. El caso permaneció oficialmente abierto, pero prácticamente había entrado en el limbo de los casos fríos, y en Cedar Falls, Iowa, la vida continuó, pero nunca volvió a ser la misma. La inocencia del pueblo pequeño había sido destrozada para siempre, reemplazada por una vigilancia cautelosa y la dolorosa conciencia de que el mal podía llegar a cualquier lugar, incluso a los rincones más seguros de América. Carmen Rodríguez continuó su vigilia nocturna en la ventana de la cocina, esperando el regreso de una hija que, según todos los indicadores, nunca volvería a casa. 20 años habían transformado Cedar Falls de maneras que nadie había anticipado ese fatídico 4 de julio de 1993. El pequeño pueblo que una vez había sido un refugio de tranquilidad rural
se había expandido modestamente, con nuevas subdivisiones construidas en lo que antes eran campos de maíz y una pequeña zona comercial que incluía un Walmart y varias cadenas de restaurantes de comida rápida. Carmen Rodríguez, ahora de 52 años, caminaba lentamente por el cementerio municipal en la fría mañana del 15 de marzo de 2013. Sus pasos la llevaron, como siempre, hasta una pequeña lápida de granito gris que había mandado hacer 10 años después de la desaparición de Emma, cuando finalmente había aceptado que necesitaba un lugar donde llorar a su hija, aunque el cuerpo nunca hubiera sido encontrado. Emma Rodríguez, querida hija y hermana, 1985-1993, para siempre en nuestros corazones. La lápida era simbólica, un marcador de dolor más que una tumba real. Carmen depositó las flores frescas que traía cada semana. Margaritas blancas, las favoritas de Emma, junto con una pequeña bandera americana que reemplazaba religiosamente cada mes. Hoy habrían demolido el viejo almacén de Patterson, le susurró a la lápida, como si Emma pudiera escucharla. ¿Te acuerdas de ese lugar feo detrás de la farmacia? Siempre te decía que no jugaras por ahí. Miguel había muerto 3 años atrás de un ataque al corazón. Los médicos dijeron que su corazón estaba débil, pero Carmen sabía la verdad. Su corazón se había roto el día que perdió a Emma y nunca se había recuperado completamente. El estrés de 20 años de dolor no expresado finalmente había cobrado su precio. Ahora Carmen vivía sola en la misma casa donde había criado a Emma, manteniendo el dormitorio de su hija exactamente como había estado ese último día. La habitación se había convertido en un santuario, con las fotos escolares de Emma en las paredes y sus juguetes cuidadosamente organizados en los estantes, esperando por una niña que ahora habría sido una mujer de 28 años. El detective James Morrison, ahora jefe de policía de Cedar Falls, había mantenido el expediente de Emma Rodríguez en su escritorio durante todos estos años. Aunque oficialmente el caso permanecía abierto, la realidad era que hacía mucho tiempo que no había nuevas pistas que seguir. Morrison, ahora de 55 años con cabello completamente gris, había convertido el caso de Emma en su obsesión personal, la falla profesional que lo había perseguido durante 2 décadas. Jefe Morrison, su asistente, la oficial Sara Martínez, se asomó por la puerta de su oficina. Hay una llamada para usted desde el sitio de demolición. Dicen que es urgente. Morrison levantó la vista de los informes que estaba revisando. La demolición del viejo almacén de Patterson había sido programada para esa mañana, parte de un proyecto de revitalización urbana que había estado en planificación durante años. El edificio había estado abandonado desde 1995, cuando la pequeña empresa de suministros agrícolas había cerrado debido a la competencia de las grandes cadenas. Jefe Morrison, aquí es Tom Bradley. La voz al teléfono sonaba tensa, casi nerviosa. Bradley era el capataz de la empresa de demolición que había sido contratada para derribar el almacén. Necesita venir aquí inmediatamente. Hemos encontrado algo que creo que va a querer ver. ¿Qué tipo de algo? Morrison ya se estaba levantando de su escritorio, alcanzando su chaqueta. Prefiero no decirlo por teléfono, jefe, pero creo que tiene que ver con el caso de la niña Rodríguez, la que desapareció hace años. Morrison sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No toquen nada más. Acordonen el área inmediatamente. Estoy en camino. El almacén de Patterson había sido construido en 1967, una estructura simple de ladrillo y acero que había servido durante décadas como depósito para fertilizantes, semillas y herramientas agrícolas. Estaba ubicado en la parte trasera del distrito comercial, en una zona que había caído en desuso a medida que las empresas se mudaron a la nueva zona comercial en las afueras del pueblo. Cuando Morrison llegó al sitio,
Encontró a Bradley y su equipo parados alrededor de una excavadora que había estado demoliendo la pared trasera del edificio. Los trabajadores se veían perturbados, algunos fumando nerviosamente, otros simplemente mirando hacia el edificio dañado con expresiones sombrías. ¿Qué encontraron? Morrison preguntó directamente. Bradley, un hombre corpulento de 40 y tantos años, con manos encallecidas por décadas de trabajo de construcción, señaló hacia una sección de la pared posterior que había sido parcialmente demolida. Estábamos derribando esa pared cuando la excavadora golpeó algo que no debería estar ahí. Al principio pensamos que era tubería vieja o algo así. Morrison siguió a Bradley hacia la abertura en la pared. Lo que vio le quitó el aliento y confirmó sus peores temores. Dentro de la pared, en un espacio que había sido sellado con ladrillo y cemento, había restos humanos pequeños. Incluso después de 20 años, era claramente el esqueleto de un niño. Y junto a los huesos, preservados por el ambiente seco del interior de la pared, había jirones de tela azul con pequeñas estrellas blancas. Morrison reconoció inmediatamente la descripción del vestido que Emma Rodríguez había estado usando el día que desapareció. «Nadie más entra aquí», Morrison ordenó con voz temblorosa. «Bradley, necesito que sus hombres se alejen del edificio inmediatamente. Esto es ahora una escena del crimen». Mientras Bradley organizaba a su equipo para evacuar el área, Morrison llamó a la oficina del médico forense del condado y al laboratorio de investigación criminal del estado. Después de 20 años, finalmente tenían respuestas sobre qué le había pasado a Emma Rodríguez. Pero esas respuestas iban a destruir a la familia y a la comunidad que habían esperado durante tanto tiempo. Carmen Rodríguez estaba en su cocina, preparando su almuerzo solitario, cuando escuchó los automóviles acercándose por su calle. Algo en el sonido de las puertas cerrándose y los pasos acercándose a su puerta le dijo que las noticias que había estado esperando y temiendo durante 20 años finalmente habían llegado. Cuando abrió la puerta y vio al jefe Morrison parado ahí con la oficial Martínez y un hombre que no reconocía, pero que claramente era un oficial de algún tipo, supo inmediatamente por qué habían venido. «La encontraron», dijo Carmen, no como una pregunta, sino como una afirmación. Sus piernas se debilitaron y tuvo que agarrarse del marco de la puerta para mantenerse en pie. «Señora Rodríguez», Morrison habló gentilmente, «¿podemos entrar? Tenemos información sobre Emma que necesitamos compartir con usted». Carmen los guió hasta la sala, la misma sala donde había esperado noticias sobre Emma durante tantos años. Se sentó en su silla favorita, la que le daba una vista directa hacia la ventana de la cocina, donde había mantenido su vigilia nocturna durante tanto tiempo. «Hemos encontrado restos humanos que creemos que son de Emma», Morrison dijo directamente, pero con compasión. «Fueron encontrados esta mañana durante la demolición del viejo almacén de Patterson». Carmen cerró los ojos y respiró profundamente. Después de 20 años de esperanza desesperada y negación gradual, finalmente tenía la confirmación de lo que su corazón de madre había sabido desde el primer día. Su niña había estado muerta todo este tiempo. ¿Sufrió?, preguntó Carmen, su voz apenas un susurro. «No lo sabemos todavía, señora Rodríguez. El médico forense tendrá que hacer su examen, pero le prometo que tendrá todas las respuestas que podamos darle». El hombre que Morrison había traído consigo se presentó como el agente especial David Kim del FBI. «Señora Rodríguez, sé que esto es extremadamente difícil, pero va a necesitar reabrir completamente este caso. Después de 20 años, finalmente podemos comenzar a buscar justicia para Emma». Carmen asintió, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. «Solo quiero saber qué le pasó a mi bebé, y quiero que quien quiera que le hizo esto pague por lo que hizo».
La noticia del descubrimiento se extendió por Cedar Falls con la velocidad característica de los pueblos pequeños. Para la tarde, equipos de noticias de Des Moines, Omaha y Kansas City habían llegado al pueblo, estableciendo sus cámaras frente al almacén acordonado y entrevistando a cualquier residente dispuesto a hablar sobre el caso que había obsesionado a su comunidad durante 2 décadas. La señora Henley, ahora retirada y de 68 años, lloró abiertamente cuando los reporteros le pidieron que comentara sobre el descubrimiento. «Esa dulce niña», sollozó. «Todos estos años hemos esperado que de alguna manera estuviera bien, que hubiera sido adoptada por una familia en algún lugar, saber que estuvo ahí todo este tiempo». El reverendo Mackenzie, ahora pastor emérito de la Iglesia Católica local, organizó una misa especial esa noche para Emma Rodríguez. La pequeña iglesia se llenó hasta su capacidad, con residentes que habían conocido a Emma y muchos otros que simplemente habían sido tocados por su historia a lo largo de los años. Después de 20 años de incertidumbre, Emma finalmente puede descansar en paz, dijo el reverendo Mackenzie durante su homilía. Y nuestra comunidad puede comenzar el proceso de sanación que ha sido imposible mientras no sabíamos qué le había pasado. Pero incluso mientras el pueblo se unía en el dolor y la memoria de Emma, el descubrimiento había abierto nuevas preguntas perturbadoras. ¿Quién había construido esa pared falsa en el almacén? ¿Quién había tenido acceso al edificio durante los días después de la desaparición de Emma? Y más perturbadoramente, había alguien en Cedar Falls que había sabido la verdad durante todos estos años. El agente Kim ya estaba trabajando con Morrison para reconstruir la cronología de 1993. Necesitamos saber quién tenía llaves del almacén, quién tenía acceso, quién habría tenido las habilidades para construir esa pared falsa sin ser notado, le dijo Kim a Morrison mientras revisaban los archivos del caso. Morrison había conservado meticulosamente todos los archivos del caso original, incluyendo las listas de todos los hombres adultos que habían estado en el desfile y que no eran residentes conocidos. Siempre sospeché que quienquiera que tomó a Emma conocía el pueblo, conocía nuestras rutinas, dijo Morrison. Pero esto sugiere algo más, que tenía acceso a propiedades locales, recursos para ocultar evidencia de manera permanente. La investigación renovada iba a requerir entrevistar de nuevo a cientos de personas, muchas de las cuales ahora tenían 20 años más y memorias que habían sido alteradas por el tiempo. Pero también iba a beneficiarse de avances en tecnología forense que no habían estado disponibles en 1993. «Vamos a someter todos los restos a análisis de ADN», Kim explicó, «y vamos a examinar cada fibra, cada fragmento de evidencia con técnicas que no existían hace 20 años. Si hay evidencia que identifique al asesino, la vamos a encontrar». Esa noche, Carmen Rodríguez se sentó una vez más en la ventana de su cocina, pero por primera vez en 20 años no estaba esperando que Emma volviera a casa. En su lugar, estaba esperando justicia. Su vigilia había terminado, pero su búsqueda de respuestas apenas comenzaba. El almacén de Patterson, que había guardado el secreto más oscuro de Cedar Falls durante 2 décadas, ahora se erguía como un monumento a la tragedia, pero también representaba esperanza. Después de 20 años, Emma Rodríguez finalmente podría obtener la justicia que se merecía, y su asesino finalmente podría ser llevado a responder por su crimen. La pregunta que obsesionaba a todos era simple pero aterradora. ¿Había vivido el asesino de Emma Rodríguez entre ellos en Cedar Falls durante todos estos años, observando el dolor de la familia, participando en las vigilias, fingiendo compasión mientras guardaba el secreto más horrible del pueblo? La respuesta a esa pregunta cambiaría Cedar Falls para siempre una vez más.
El laboratorio forense del Estado trabajó durante 3 días para procesar cuidadosamente los restos encontrados en el almacén de Patterson. El agente especial Kim había traído a un equipo completo de especialistas en evidencia, antropólogos forenses y técnicos en ADN, para asegurar que cada fragmento de prueba fuera preservado y analizado adecuadamente. Carmen Rodríguez esperó esos 3 días en un estado de ansiedad que rayaba en la agonía. Después de 20 años de incertidumbre, las respuestas finalmente estaban al alcance, pero cada hora que pasaba se sentía como una eternidad. La oficial Martínez había sido asignada para mantenerse en contacto regular con Carmen, ofreciendo apoyo y actualizaciones cuando fuera posible. La confirmación de ADN llegará mañana, le dijo Martínez el tercer día, pero los antropólogos ya han confirmado que los restos corresponden a una niña de aproximadamente 8 años de edad, con la estatura y características físicas que coinciden con Emma. Carmen asintió, apretando entre sus manos la fotografía escolar de Emma que siempre llevaba consigo. Después de todos estos años, finalmente mi niña va a poder descansar en paz. Mientras esperaban los resultados finales del laboratorio, el jefe Morrison y el agente Kim habían estado reconstruyendo meticulosamente los eventos de julio de 1993. Utilizando los archivos originales del caso y nueva tecnología de mapeo, habían creado una cronología detallada de los días siguientes a la desaparición de Emma. El almacén de Patterson cerró oficialmente en mayo de 1995, Kim explicó mientras revisaba los documentos de propiedad. Pero durante 1993 y 1994 todavía estaba en operación, aunque con actividad reducida. El propietario, Harold Patterson, tenía varios empleados con acceso a las llaves. Morrison había estado revisando las entrevistas originales con una nueva perspectiva. Entrevistamos a Patterson y a sus empleados durante la investigación inicial, pero nos enfocamos en si habían visto algo sospechoso durante el desfile. Nunca investigamos profundamente quién tenía acceso regular al edificio. Una de las cosas que más había perturbado a los investigadores era la sofisticación de la pared falsa donde habían encontrado los restos de Emma. No era el trabajo amateur de alguien desesperado por ocultar evidencia rápidamente. La construcción había sido cuidadosa, profesional, diseñada para durar décadas sin ser detectada. Necesitamos una lista de todos los contratistas, albañiles y trabajadores de construcción que estuvieran activos en Cedar Falls durante el verano de 1993. Kim le dijo a Morrison: "Quienquiera que construyó esa pared tenía habilidades de construcción serias". Fue la oficial Martínez quien hizo la conexión crucial. Mientras revisaba los archivos de empleados de Patterson Supply Company, notó un nombre que le resultaba familiar: Robert Bob Sullivan, un trabajador de mantenimiento de 43 años que había sido empleado de la empresa durante 5 años hasta su cierre. «Jefe», Martínez llamó a Morrison a su oficina, «¿recuerda a Bob Sullivan?» Era dueño de Sullivan Construction, la empresa que hizo la renovación de la biblioteca municipal en 1992. Morrison frunció el ceño tratando de recordar. Sullivan, sí, recuerdo haberlo entrevistado brevemente. Dijo que había estado trabajando durante el desfile, no había visto nada inusual. Pero mire esto. Martínez señaló el expediente de empleo. Sullivan tenía llaves del almacén de Patterson. Era responsable del mantenimiento del edificio, incluyendo reparaciones menores de mampostería y construcción. Kim se acercó para revisar los archivos. ¿Dónde está Sullivan ahora? ¿Todavía vive en Cedar Falls? Morrison negó con la cabeza lentamente. Bob Sullivan murió en 2008. Cáncer de pulmón. Pero se detuvo, algo haciendo clic en su memoria. Su hijo, Danny Sullivan, todavía vive aquí.
Trabaja en la nueva ferretería en la zona comercial. La investigación tomó un giro dramático cuando Kim decidió que necesitaban examinar más de cerca la conexión de Sullivan con el caso. Una revisión de los registros mostró que Bob Sullivan había reportado un robo menor de suministros de construcción de su empresa en agosto de 1993, apenas un mes después de la desaparición de Emma. Los materiales reportados como robados incluían ladrillos, cemento y herramientas de mampostería. «Esto no es una coincidencia», Kim le dijo a Morrison. «Sullivan reporta materiales de construcción robados justo después de que Emma desaparece. Materiales que habrían sido perfectos para construir una pared falsa. Pero cuando intentaron localizar los archivos policiales del reporte de robo de 1993, descubrieron que habían desaparecido. El archivo había sido firmado por el entonces oficial de turno, pero el reporte físico ya no estaba en los archivos del departamento. Morrison se sintió enfermo cuando se dio cuenta de las implicaciones. ¿Qué tan profundo va esto? ¿Hubo una encubierta deliberada? La respuesta llegó cuando Kim decidió entrevistar a Danny Sullivan, ahora de 38 años y gerente de la ferretería HomeMax. Danny era un hombre alto y delgado, con el cabello rubio de su padre y una personalidad aparentemente abierta y amigable. Había crecido en Cedar Falls, se había graduado de la escuela secundaria local y nunca había estado en problemas serios con la ley. «Claro, recuerdo cuando la niña mexicana desapareció», Danny le dijo a Kim durante la entrevista inicial. «Todo el pueblo estaba involucrado en buscarla. Mi papá y yo participamos en varias de las búsquedas». Pero cuando Kim comenzó a hacer preguntas más específicas sobre el acceso de su padre al almacén de Patterson y los materiales de construcción reportados como robados, Danny se puso notablemente nervioso. «No sé nada sobre ningún robo», insistió Danny. «Mi papá era un hombre honesto. Nunca habría estado involucrado en algo así». Kim había desarrollado un instinto para detectar mentiras durante sus años con el FBI, y Danny Sullivan estaba claramente ocultando algo. «Danny, necesito que entiendas la seriedad de esta situación. Hemos encontrado evidencia que conecta directamente a tu padre con el lugar donde Emma Rodríguez fue enterrada. Si sabes algo, cualquier cosa, este es el momento de hablarlo». Danny permaneció en silencio durante varios minutos, claramente luchando con algún conflicto interno. Finalmente, sus defensas se derrumbaron. «Yo tenía 13 años», susurró Danny, las lágrimas comenzando a caer. Era solo un niño, no sabía qué hacer. Kim sintió que su pulso se aceleraba. «¿Qué viste, Danny?» «¿Qué sabías? La noche después del desfile, papá llegó a casa muy tarde. Yo me había quedado despierto esperándolo, porque se suponía que íbamos a ir a pescar al día siguiente. Cuando entró, estaba diferente, nervioso, sudando mucho. Su ropa estaba sucia como si hubiera estado trabajando en construcción». Danny se detuvo, luchando con los recuerdos que había suprimido durante 20 años. Le pregunté dónde había estado y me gritó. Papá nunca me gritaba. Me dijo que me fuera a la cama y que nunca preguntara sobre esa noche. Que si alguien alguna vez preguntaba, él había estado en casa conmigo toda la noche. Kim tomó notas cuidadosamente. «¿Qué más recuerdas de esa noche?» «Más tarde, escuché a papá en el garaje. Estaba lavando algo, fregando mucho. Al día siguiente noté que había quemado ropa en el barril de basura del patio trasero y...» Danny se detuvo de nuevo, el peso de sus recuerdos claramente abrumándolo. «¿Y qué, Danny?» «Encontré algo en su camioneta unos días después. Un pequeño zapato, un zapato de niña. Se lo mostré y se puso furioso. Me dijo que lo tirara y que nunca hablara de ello a nadie». Kim sintió que había encontrado la pieza que faltaba del rompecabezas. «Danny, ¿por qué nunca dijiste nada durante todos estos años? ¿Por qué protegiste a tu padre?»
Danny sollozó abiertamente ahora, porque era mi papá, y porque tenía miedo de que si decía algo, nadie me creería. Todos en el pueblo respetaban a Bob Sullivan. Era un pilar de la comunidad, miembro del consejo de la iglesia, voluntario en eventos caritativos. ¿Quién le iba a creer a un niño de 13 años? La confesión de Danny Sullivan proporcionó la evidencia que los investigadores necesitaban para cerrar el caso después de 20 años. Cuando los resultados del ADN confirmaron definitivamente que los restos encontrados en el almacén eran de Emma Rodríguez, finalmente pudieron presentar a Carmen con una imagen completa de lo que le había pasado a su hija. Emma fue asesinada la noche del 4 de julio de 1993 por Robert Sullivan. Kim le explicó a Carmen en la privacidad de su sala. Creemos que la tomó durante la confusión del desfile, la llevó al almacén de Patterson donde trabajaba y la mató ahí esa misma noche. Luego construyó la pared falsa para ocultar su cuerpo. Carmen escuchó en silencio, sus manos apretadas en su regazo. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué mi Emma? Kim negó con la cabeza tristemente. Nunca lo sabremos con certeza, señora Rodríguez. Sullivan murió hace 5 años sin haber confesado nunca, pero basándose en el perfil psicológico y la evidencia, creemos que fue un crimen de oportunidad. Emma se separó momentáneamente de su grupo. Sullivan la vio y actuó impulsivamente. ¿Sufrió mi niña? Kim había esperado esta pregunta y había hablado extensamente con el médico forense sobre cómo responderla. Los restos no muestran evidencia de trauma prolongado o tortura. Creemos que su muerte fue relativamente rápida. Era una pequeña consolación, pero Carmen se aferró a ella. Después de 20 años de imaginar los peores escenarios posibles, saber que Emma no había sufrido durante días o semanas proporcionó un grado de paz que había estado buscando durante décadas. La noticia de que el asesino de Emma Rodríguez había sido identificado como Bob Sullivan, un respetado miembro de la comunidad que había muerto años atrás, sacudió Cedar Falls hasta sus cimientos. Muchos residentes recordaban a Sullivan como un hombre amable y servicial que había donado su tiempo y habilidades a numerosos proyectos comunitarios. «Es imposible de creer», dijo Martha Chen, cuyo hijo Tommy había estado en la clase de Emma. Bob Sullivan ayudó a construir el nuevo parque infantil en 1995. ¿Cómo pudo haber hecho algo tan horrible y luego continuar viviendo entre nosotros como si nada hubiera pasado? El reverendo Mackenzie organizó una segunda misa para Emma, esta vez no solo para llorar su pérdida, sino para celebrar el hecho de que finalmente había justicia. Aunque Bob Sullivan nunca enfrentó un juicio terrenal por sus acciones, sabemos que ahora enfrenta un juez mucho más alto, dijo durante su homilía. Carmen finalmente pudo planificar un funeral apropiado para Emma. Los restos fueron enterrados en el cementerio municipal, no lejos de la tumba simbólica que Carmen había erigido años antes. La lápida real llevaba las mismas palabras, pero ahora con fechas definitivas. Emma Rodríguez, querida hija, 1985-1993, finalmente en paz. Danny Sullivan enfrentó cargos por obstrucción de la justicia, por no reportar lo que sabía durante la investigación original, pero recibió una sentencia suspendida, considerando que había sido menor de edad cuando ocurrieron los eventos y la presión psicológica bajo la cual había vivido durante 20 años. Danny Sullivan era tanto una víctima como un cómplice, explicó el fiscal del distrito. Un niño de 13 años no puede ser completamente responsable de proteger a un padre que había cometido un crimen tan horrible. Ha vivido con esta carga durante toda su vida adulta. El jefe Morrison decidió retirarse después de que el caso fuera cerrado oficialmente. Este caso ha definido mi carrera y mi vida durante 20 años.
dijo durante su ceremonia de jubilación. Estoy agradecido de que finalmente pudimos darle a Carmen Rodríguez y a esta comunidad las respuestas que merecían. Carmen se encontró en una posición extraña después del cierre del caso. Después de 2 décadas de vivir cada día con la esperanza de encontrar a Emma y obtener respuestas, de repente tenía que aprender a vivir con esas respuestas. El proceso de duelo que había estado suspendido durante 20 años finalmente pudo comenzar apropiadamente. María Santos, su amiga de toda la vida, la ayudó a transformar el dormitorio de Emma de un santuario congelado en el tiempo a un memorial más saludable. Donaron la ropa pequeña y los juguetes a familias necesitadas, manteniendo solo las fotos y algunos recuerdos especiales. Emma ya no necesita esas cosas, Carmen le dijo a María mientras empacaban cuidadosamente los vestidos de muñeca que Emma había amado. Pero otros niños sí. Creo que a Emma le gustaría saber que sus cosas están ayudando a otros niños a ser felices. Un año después del descubrimiento en el almacén de Patterson, Cedar Falls dedicó un pequeño parque memorial a Emma Rodríguez. El parque fue construido en el lote donde una vez había estado el almacén, transformando un lugar de horror en un espacio de belleza y remembranza. Carmen asistió a la dedicación, rodeada por cientos de residentes de Cedar Falls que habían sido tocados por la historia de Emma a lo largo de los años. El monumento central del parque era una escultura de bronce de una niña pequeña con coletas, sosteniendo una bandera americana, congelada para siempre en el momento de inocencia y patriotismo que había representado durante el desfile fatal. Emma Rodríguez se ha convertido en el símbolo de la pérdida de la inocencia de nuestro pueblo, dijo el alcalde durante la ceremonia de dedicación. Pero también representa nuestra determinación de nunca olvidar, nunca renunciar y nunca dejar de luchar por la justicia. Carmen se acercó al monumento después de la ceremonia, cuando la multitud se había dispersado. Tocó gentilmente el rostro de bronce de la niña, que se parecía tanto a su Emma. «Ya no tienes que estar perdida, mi amor», susurró. «Ahora todos saben dónde estás. Ahora puedes descansar». Mientras el sol se ponía sobre Cedar Falls ese día, Carmen Rodríguez finalmente sintió algo que no había experimentado en 20 años. Paz. Su vigilia había terminado. Su hija había sido encontrada, y aunque la justicia había llegado demasiado tarde para castigar al culpable en vida, la verdad finalmente había salido a la luz. El caso de Emma Rodríguez se cerró oficialmente el 15 de marzo de 2014, exactamente un año después del descubrimiento de sus restos. Pero su legado continuó viviendo en Cedar Falls, recordándole a la comunidad que incluso en los lugares más seguros, la vigilancia y la protección de los inocentes debe ser constante. Carmen continuó viviendo en Cedar Falls, ahora como una figura respetada que había sobrevivido a una tragedia inimaginable con dignidad y gracia. Visitaba el parque memorial de Emma cada semana, pero ya no en duelo desesperado. En su lugar, venían a encontrar paz y a recordar no solo la muerte de su hija, sino la vida alegre y llena de amor que Emma había vivido durante sus 8 años. La historia de Emma Rodríguez se había convertido en parte de la historia de Cedar Falls, un recordatorio doloroso, pero importante, de que el mal puede esconderse detrás de las caras más confiables, y que la verdad, aunque tarde en llegar, eventualmente prevalece. Y en un pequeño parque donde una vez había estado un almacén de horror, una niña de bronce con coletas y una bandera americana, seguiría sonriendo para siempre, finalmente en casa, finalmente en paz. ¿Qué te pareció esta historia basada en hechos reales? La desaparición de Emma Rodríguez nos recuerda que la verdad, aunque dolorosa, siempre encuentra la manera de salir a la luz, incluso después de décadas enterrada.
Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este caso y cómo crees que la comunidad de Cedar Falls logró sanar después de tanto tiempo. Si te gustó esta investigación profunda, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más historias reales de crímenes que marcaron para siempre a pequeñas comunidades. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias importantes que necesitan ser recordadas. Nos vemos en el próximo caso.